Buenos días. Pues la verdad, una vez más, gustoso de poder compartir con ustedes la palabra. Y cuando hablo de compartir la palabra, no estoy hablando de lo que yo transmito hacia ustedes, sino de lo que Cristo transmite hacia todos nosotros. Ese es el compartir la palabra. Porque a veces nosotros pensamos que quien está al frente es quien está enviando el mensaje. Y recordemos que si el Espíritu Santo no nos da a nosotros el entendimiento, no importa cuán elocuente es el que esté al frente, si no es por el Espíritu Santo no vamos a entender. Por eso, y con esta introducción que dije, la intención que tengo, o la intención que puso Dios en mi corazón, es poder discernir entre el engaño y la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos estar escuchando un mensaje sumamente bonito, sumamente agradable para lo que es, como decía el pastor Alejandro, la carne, pero no un mensaje que trascienda en los tiempos, que trascienda en la eternidad. Y por eso le titulé El poder engañoso a este mensaje. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a irnos después a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y estaremos estudiando a partir del verso 1 el mensaje que el Señor tiene para esta mañana para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar delante de ti, Señor. Te damos gracias por cada hermano y cada hermana que nos escucha, tanto acá, Señor, en la Iglesia Bíblica Renacer, como los que nos escuchan desde casa, Señor. Te damos gracias, Señor, por la disposición de cada corazón. Te suplicamos que nos des entendimiento, Señor, y sabiduría para aplicar en nuestras vidas cada una de las cosas que tienes para nosotros y nos enseñas. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este bendito día. Amén. Cuando el Señor habla a través de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2 de esa carta, dice así en 2 de Tesalonicenses 2 en el verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, esto es muy importante, mis hermanos, poder observarlo, porque cuando Pablo hace esto, él viene hablando de una serie de cosas que tienen que ver con la venida del Señor. Para efectos nuestros, con el arrebatamiento, y para efectos nuestros también, con lo que se conoce como los últimos tiempos. Cuando el Señor salió del templo, allá en la narrativa que nos dejó Mateo, en el capítulo 23, al final del capítulo 23, el Señor les dice a ellos que todo lo que están viendo va a ser removido, incluso las piedras no iban a quedar sin ser removidas. Se estaba refiriendo a lo que iba a suceder en manos de Tito Vespasiano cuando viniera a destruir lo que es Jerusalén y destruyera también el templo. Cuando Él les habla de esto, de la destrucción que se va a sobrevenir, ellos le hacen 3 preguntas al inicio del capítulo 24 de Mateo, y las 3 preguntas que le hacen es: ¿cuándo van a suceder estas cosas? Es en referencia a la destrucción del templo. ¿Cuál es la señal de tu venida? Hablando de la parusia, o de lo que es el arrebatamiento. ¿Y cuándo será lo del fin de los siglos? Esas fueron las 3 preguntas que hicieron, o sea, de lo que es ya realmente la conclusión de la era del hombre para que inicie el tiempo del Señor, o lo que se conoce como el milenio, antes del gobierno eterno, o de lo que es el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de esos temas, hablándole a los tesalonicenses y haciéndoles ver realmente cómo debemos de observar los últimos tiempos, es como inicia en este momento él en el verso 1 de 2 de Tesalonicenses 2. Con respecto a la venida de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ahí está hablando de 2 cosas. Está hablando de la venida de Él, que fue la pregunta que ellos hicieron: ¿cuáles serán las señales del fin de los tiempos? O sea, está hablando cuando Él viene a conquistar lo que a Él le corresponde por derecho, o sea, la tierra. Y nuestra reunión con Él está hablando de lo que es el arrebatamiento. Ahí hay 2 afirmaciones que hace Pablo acerca de la venida del Señor y acerca de la reunión con Él. Los que escriben esta carta, según el primer capítulo, dice que es Pablo, Silvano y Timoteo,
y se lo están dirigiendo a la iglesia de Tesalónica. Cuando él le habla a la iglesia de Tesalónica, él lo que les dice a ellos es que ellos están creciendo en la fe del Señor, que él está agradecido por todas las cosas que ellos están enfrentando, o está agradecido de la forma en que ellos están enfrentando las cosas, en referencia a las aflicciones. Es lo que dice en el capítulo 1, cuando él le dice que la fe de ellos ha sido tomada por digna, o sea que la fe de ellos en medio de las persecuciones y las aflicciones, Dios las ha juzgado y los ha juzgado dignos de la forma en que están enfrentando esas aflicciones. Y que los ha juzgado dignos de entrar en el reino de los cielos, o sea, de ser parte del reino de los cielos. Y ser parte del reino de los cielos no solo es cuando nos muramos o hasta que nos muramos y Él nos resucite. Ser parte del reino de los cielos es desde este momento, no de una manera presencial, sino de una manera experimental. Porque cuando usted y yo pasamos diferencias, aflicciones, dolores, angustias, y nosotros tenemos nuestra mirada puesta realmente en el reino eterno, sabemos que lo que estamos pasando simplemente es transitorio. Que sí es un sufrimiento, pero es un sufrimiento transitorio. Hay otros que van a pasar un sufrimiento eterno, que nunca va a acabar. Esas lágrimas, ese llanto, eso nunca va a acabar, pero para nosotros el llanto es transitorio. De ahí la bienaventuranza de que seremos consolados, poniéndonos a nosotros en una posición en la que Dios nos ve al final de los tiempos. También les indica a ellos que Dios es justo para hacer sufrir a los que le hacen sufrir a ellos. O sea, cuando habla sobre eso, Él no está hablando de venganza, que Dios no es como nosotros, que busca venganza. Dios lo que busca es justicia. Entonces, cuando Dios dice que alguien sufre por causa de otras personas, por las acciones de otras personas, sean gobiernos o personas, Dios es justo para que esas personas tengan que pagar por lo que han hecho de maldades. Entonces Él les dice a ellos que por esa razón, con este fin, que es lo que iniciamos leyendo, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, Él dice que con este fin oramos siempre por ustedes. Cuando habla de fin, está hablando de propósito. ¿Por qué oramos nosotros? Cuando usted ora, cuando usted le pide al Señor, ¿qué ora? ¿Qué es lo que tiene presente en su mente? ¿Qué es lo que usted ora cuando está bien o está mal? Cualquiera de las dos cosas. Usualmente nuestra oración se concentra en lo temporal, en lo que está debajo de los cielos. Pero ellos están concentrándose en el reino de venidero. Por eso es que pueden soportar las aflicciones. Entonces Él dice que por esta razón, o sea, con el fin de ese, oran por ellos, pidiendo a Dios que los haga dignos del llamamiento que les hizo, para poder cumplir los buenos deseos que nosotros tenemos o ellos tienen, y los trabajos que realizaron movidos por la fe. Lo que quiero decir, mi amado hermano y mi amada hermana, es que nuestras oraciones deben de estar más allá de lo que nosotros vemos en la temporalidad. A veces nosotros venimos y oramos tal vez para que una persona se sane, lo cual no está mal orar por eso, pero deberíamos de preguntarnos si eso le hace bien a esa persona o si le hace mal. Recuerdo la historia cuando Ezequías le dijo a Isaías llega y le dice que arregle su casa porque al día siguiente va a morir. Entonces el rey Ezequías se pone a llorar porque era un buen hombre, había sido un buen hombre siempre, es lo que dice la palabra de Dios, había sido un hombre que había caminado de acuerdo a los preceptos de Dios. Entonces viene Dios y le manda a decir a través de Isaías que ordene su casa porque mañana va a morir. Ezequías se pone a llorar y le dice a Isaías que mire, que él ha sido bueno, le saca todo el currículo. Cuando va saliendo, Isaías no había llegado pero ni al portón, no sé si había portón, estoy imaginándome que va por un portón. Dios le dice: vaya y dígale a Ezequías que le voy a dar 15 años más. Isaías se devuelve y le dice a Ezequías que le va a dar 15 años más. Pero resulta que en esos 15 años el rey se corrompe, cambia de forma de actuar y termina mal. O sea, termina su vida mal. Si usted analiza qué hubiera sido mejor para él, hablando en la relación con Dios y hablando de su eternidad, hubiera sido mejor que muriera esa noche que le habían dicho. Porque esos 15 años no le fueron favorables. Y no le fueron favorables porque resulta que él hizo lo contrario a lo que Dios le había demandado. Lo había hecho bien hasta ese momento. Cuando nosotros recibimos una aflicción,
que es justamente donde nosotros nos volteamos hacia el Señor. Cuando digo nosotros, estoy hablando de, por no decir todos, casi todo ser humano. Hasta los ateos empiezan a orar cuando el avión en que viajan se va a estrellar. Empiezan a decir, Señor, sálvanos, si tú que existes, si verdaderamente existes. Y se lo digo porque eso es lo natural que sale del corazón del ser humano, el buscar realmente el favor de alguien que sea poderoso para sacarlo de la situación en la que está. Por eso es que cuando el Señor le dice al pueblo en Jeremías capítulo 28, 29, cuando le dice que ellos van a ir en cautiverio por 70 años, estas son las palabras que el Señor le dice. Y se las dice y han sido manipuladas, han sido totalmente torcidas, porque dice, tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal. Las personas que predican a la carne, las personas que predican a las emociones, toman esa frase y solo esa frase. Tengo pensamientos para ustedes de bien y no de mal. Pero no dicen el contexto en que se están diciendo esas frases. No dicen que estas personas o todo este pueblo estaba siendo llevado en cautiverio por 70 años. Y más adelante dice que cuando ellos regresen de ese cautiverio, van a venir y van a orarle a Dios y Dios los va a escuchar porque van a venir con un corazón genuino. Porque es en la aflicción, en el cautiverio, donde cambia la mente, donde cambia el corazón. Pregúntese usted a usted mismo, cuando está bien, cuando usted está bien, cuando usted le está yendo bien, cuando está ganando buen dinero, cuando tiene mucho trabajo, ¿cuántas veces en medio de ese trabajo, de todo eso, se detiene y toma el tiempo para dedicárselo al Señor? Hace la pausa. No, más bien al contrario, no tengo tiempo, dígale al pastor que no puedo llegar esta semana a la iglesia porque tengo mucho trabajo, tal vez la otra llegue. No, dígale a la familia que no puedo llegar a orar, usualmente oramos, pero esta vez no porque me salió trabajo. Y yo no sé cuánto me da ahora el trabajo, no sé si estoy explicándome. Pero cuando no hay trabajo, cuando las cosas están bien mal, entonces ahí sí tenemos tiempo para reunir a la familia, reunir a todo el mundo y oremos. Porque hay que orar para que el Señor nos dé trabajo, para que el Señor nos sane. Pero cuando estamos sanos nos olvidamos realmente de que el tiempo es lo más valioso que nosotros podemos darle al Señor. Ayer le decía a la iglesia y le preguntaba, ¿qué lo creen ustedes que es más valioso para entregarle al Señor? La oración. No, la oración es un mandamiento. Oren, dice el Señor, orad y velad, para que no entréis en tentación. Entonces la oración es una respuesta en obediencia a lo que el Señor nos dio. Congregarnos es obediencia. Y así usted analiza cada una de las cosas que el Señor nos ha pedido. Cuando lo hacemos es obediencia. Pero resulta que nosotros tenemos que renunciar a algo para esa obediencia. Y es al tiempo. Entonces, cuando nosotros venimos y le entregamos el tiempo al Señor, estamos entregándole vida. Así es como llegamos entonces con esto en la mente al texto que estamos estudiando. Con respecto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo, lo primero que le dice a los tesalonicenses es, vayan a sus pensamientos. Como ustedes piensen, es como ustedes van a recibir al Señor. No es tanto lo que hagan como lo que piensen. Porque yo puedo estar haciendo muchas cosas, pero ¿dónde está mi mente concentrada cuando estoy haciendo las cosas? Una vez me invitaron a mí, no, sino que en medio del trabajo que yo tengo me invitaron a estar varios días en Barra del Colorado, en el hotel. Yo, como les he dicho a la mayoría de las personas, yo no vivo de lo que hablo materialmente, yo no vivo del ministerio. Nosotros, mi esposa y yo tenemos un negocito y nosotros vivimos de ese negocito. Lo que el ministerio recoge es para el ministerio, para la misma iglesia. Si aquí se recogen ofrendas es para la iglesia, para que ustedes estén bien comoditos, en sillitas, y algún momento tendremos cerrado y aire acondicionado y todo eso es para la iglesia. Aunque eso no es necesario, pero es cómodo. Y digo no es necesario porque lo que necesitamos es una Biblia y es todo lo que necesitamos. Pero debido a que necesitamos un poquito de comodidad o nos gustaría un poquito de comodidad,
entonces utilizamos los recursos en el ministerio. Como les decía, yo trabajo en una área de turismo, administro un hotel y tengo mi propio negocio con mi esposa, el cual lo veo en un porcentaje muy poco, tal vez un 10%, porque un 90% del negocio lo ven mis hijos, o mi hijo más que todo, uno de ellos. Y yo le dedico tiempo apenas lo necesario. Bueno, me llevaron ahí a el hotel para que estuviera ahí y observara algunas cosas que habían que hacer o que habían que cambiar. Y estuve 3 días. Ahí solo hay 3 cosas que hacer: comer en ese hotel, dormir o pescar. Porque todo es agua alrededor. Ahí no se puede ir por tierra, hay que ir por bote o por avión. Para mí es sumamente aburrido, para los pescadores es sumamente atractivo porque ellos pasan pescando todo el día. Pero mientras yo estaba ahí, en ese momento mi esposa estaba acá y para mí lo único que estaba en mi mente era mi esposa. O sea, yo no quería estar ahí, quería estar afuera donde estuviera viéndola a ellas. Eso me tenía a mí incómodo. Buena comida, una habitación bonita, había piscina, pero nada de eso me llenaba. Pero estoy con mi mente pensando en ella. Lo que quiero decir, mi hermano, es que así deberíamos de estar nosotros en todo momento pensando en Cristo. En donde estemos y lo que estemos haciendo, que nada nos llene que no sea Él. Entonces Pablo hace una llamada de atención a eso, hace una llamada de atención a los pensamientos. ¿Cómo están pensando ustedes cuando se acerca la venida de Cristo? Nadie los engañe, dice, de ninguna manera. Que nadie los engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado y el hijo de perdición. Ok, estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos creen que estamos en los últimos tiempos? Ok, si creemos que estamos en los últimos tiempos es porque tenemos algo que identificar y nuestra mente debe estar concentrada en lo que está pasando o debe estar concentrada en lo que viene. Lo que quiero decir es esto, mis hermanos: cuando la mente está concentrada en asuntos de la carne y no en las cosas que Dios tiene para nosotros y no concentrados en Cristo, nos vamos a concentrar en la piscina, refiriéndome a lo del hotel, nos vamos a concentrar en la comida, nos vamos a concentrar en la habitación y no nos vamos a concentrar en Cristo o en la esposa, dando el ejemplo que puse. Cuando la mente está puesta justamente en el lugar equivocado, la gente está concentrada en que hay guerras, en que hay pestes, está concentrada la mente en que hay hambres, en que hay enfermedad, en que hay angustia, está concentrada en la tormenta. No están viendo a Cristo, como le pasó a Pedro. Pedro dejó de ver a Cristo para ver la tormenta, ¿y qué le pasó? Se hundió. Mientras él estaba viendo a Cristo, él iba caminando hacia allá. Pero dejó de ver a Cristo y se hundió. Se hundió en medio de la tormenta, en medio de la aflicción. Y Jesús vino y lo sacó. Bendito Dios que Él tiene misericordia de nosotros. Pero nosotros estamos concentrados en eso. Entonces, ¿qué hace una iglesia concentrada en el mundo? ¿Qué hace una iglesia concentrada en la piscina? ¿Qué hace una iglesia concentrada en el alimento? ¿Qué hace una iglesia concentrada en lo que realmente satisface la carne? No ve a Cristo, ve eso. ¿Y sabe qué empieza a hacer esa iglesia cuando ora? Ora para que eso no pase. Ora para que esas aflicciones no estén ahí. Ora para que no hayan terremotos, para que no hayan huracanes, para que no hayan enfermedades. Y el Señor dijo, es necesario que esto acontezca. Y si algo es necesario en la boca de Dios, es porque es necesario. Y se va a cumplir. Entonces Él dice, vean, no se concentren en las aflicciones, concéntrense en lo que realmente anuncia mi venida. Y entre lo que anuncia la venida está justamente lo que se va a manifestar antes de que Él venga a tomar posición de lo que es de Él. No estoy hablando del arrebatamiento, sino ya de Él tomar posición en esta tierra y poner ese gobierno milenial. Pero antes de que eso pase, o sea, antes de que eso acontezca, no va a venir eso sin que se presente la apostasía, se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y entonces dice algunas características de lo que debemos de observar.
Y esas características están en el verso 4, dice que este se opone. ¿Qué es lo primero que hace el anticristo, el hijo de perdición? Oponerse. Oponerse, se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. ¿Qué significa? Significa que el anticristo, el pensamiento, porque recuerde que estamos abordando el pensamiento, nuestra manera de pensar, si pensamos conforme al mundo, si pensamos conforme a lo temporal, se va a oponer en contra de todo lo que se llama Dios y es objeto de culto de Dios. A ver si me acomodo en las ideas, a ver si me ayudan ustedes a acomodarme. Cuando digo me ayudan es que dentro de la atención que están prestando, también mantengan su mente en oración, diciéndole: Señor, danos discernimiento y dale a este hombre palabra para poder entender lo que traes para nosotros esta mañana. Eso es orar sin cesar. Orar sin cesar no es caer de rodillas en todo lado, sino orar sin cesar es estar constantemente conectados en el pensamiento a Dios a través del Espíritu Santo. ¿Qué es oponerse a Dios en estos tiempos, últimos tiempos? Orar en contra de la voluntad de Dios. Eso es oponerse a Dios. Orar en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si yo vengo y les digo a ustedes, hermanos, oremos, hagamos una guerra espiritual para que lo que está pasando en el mundo no suceda, para que las guerras no sucedan, para que no haya persecuciones, para que no haya aflicción. ¿Dónde dejo las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice: es necesario que todo esto acontezca? Cuando el Señor va a ser arrestado y cae esa compañía de soldados junto con el grupo de ancianos del Sanedrín, entonces cuando se acercan a arrestarlo, Pedro hace algo, saca una espada y le lanza a cortarle la cabeza, porque eso era lo que iba a hacer a Malco, que es el funcionario del Sanedrín, el funcionario del sumo sacerdote, o era. Y yo imagino a Malco quitándose el tiro y se le cortó la oreja. Él no mandó para cortarle la oreja, él le iba a cortar la cabeza. La oreja cae, el Señor se acerca, toma la oreja y se la pone a Malco y lo sana. Hace un milagro ahí delante de todos ellos. Era suficiente para que cayeran de rodillas, y no, siguieron con el proceso de arrestarlo. Hace un milagro delante de ellos. Pero lo que quiero rescatar de este escenario es que le dice a Pedro que guarde la espada, porque los que a espada atacan, a espada morirán. Pero esta frase usa, entonces, ¿cómo se cumplirían las profecías? Eso es lo que hace la iglesia de hoy en día. Es lo que hay, sacar la espada. Pero no la espada de la palabra de verdad, sino la espada del corazón del hombre que quiere satisfacer sus necesidades personales. El Señor dice: no deje que los engañen. Cuando alguien les venga a decir que bajo la oración y bajo la súplica no van a pasar las profecías y van a detener todas estas aflicciones, están diciendo algo contrario a lo que Dios dijo que es necesario que todo esto acontezca. Y hacer algo contrario a lo que Dios dice es convertirse en un anti, que significa contra Cristo. Y el anticristo, que va a ser una persona encarnada de la maldad, también está en estos tiempos, desde los tiempos de Juan, que dijo: ya entre nosotros se mueven los anticristos. El anticristo es el pensamiento contrario a Cristo. Oponerse, levantarse, haciéndose pasar por Dios. Lo que quiero, mis hermanos, es que sí va a haber un hombre que va a estar al frente de todo, gobernando el mundo. Pero para que ese hombre esté gobernando el mundo, un pueblo tiene que haberlo elegido, tiene que haberlo aceptado, tiene que haberlo puesto al frente de sus vidas. Y cuando el hombre va a estar haciéndose pasar por Dios, es porque los que lo permitieron ahí se están haciendo pasar por Dios. Cuando usted dice y escucha a alguien que dice que yo declaro y yo decreto que esto va a pasar así, así y así mañana, Santiago dice: ay del hombre que dice mañana haré esto, y no dice si Dios quiere. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos de orar según nosotros en esa autoridad, porque esa autoridad no es la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo es en rogar, dijo Santiago, en acción de ruego, súplica,
y gracias. ¿Y gracias de qué? De que Dios va a responder según lo que nos conviene a nosotros para nuestra eternidad. Y si a nosotros nos conviene para la eternidad morir ese día, vamos a morir ese día. Y eso nos ayuda para bien. Y si a nosotros nos conviene para nuestra eternidad estar sanos y vivir más tiempo, vamos a vivir más tiempo y eso nos ayuda para bien. Porque no es la temporalidad de lo que estamos viviendo lo que rige la eternidad, sino que la temporalidad nos enseña a nosotros cómo caminar, cómo actuar, y es orar al Señor en ruego y súplica. Cuando aquel hombre le pidió al Señor que sanara a su hijo lunático, él le preguntó, ¿quieres sanarlo? Él no le preguntó, ¿puedes sanarlo? Él sabía que él podía. Le preguntó, ¿quieres sanarlo? Y el Señor dijo, sí quiero. Nosotros no debemos de cuestionar el poder de Dios. Dios puede hacer las cosas, puede sanarnos aun cuando no lo pidamos. De hecho, el salmista dice que aunque antes de que la palabra llegue a nuestra boca, ya Dios tiene la respuesta. Porque Él tiene el control, Él es Dios. Nosotros oramos para que salga nuestro corazón, para que se exponga nuestro corazón delante de Dios. Y cuando yo oro, yo debo decir que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Será que la voluntad de Dios sea que ese día estemos dando cuentas delante de su presencia? ¿O será que quiere que estemos 20 años más? Una persona puede estar completamente sana y salir a la calle y se acabó, se apagó la velita, se fue. Y una persona puede estar muy enferma y durar muchísimos años. Porque no es nuestro anhelo y nuestro deseo el que nos mueve, es lo que Dios quiere y lo que Cristo quiere. Pero levantarse, haciéndose pasar por Dios, es nosotros querer determinar nuestro rumbo, nuestro camino. Dios, Jesús, pero voy a subrayar Dios, está por enfrentar la muerte. Está por ser arrestado. Está sudando lágrimas, está sudando gotas mezcladas con sangre, grandes gotas de sangre que caen al piso. Hematidrosis se llama eso. Hematidrosis es que cuando hay una angustia enorme, fuerte, los vasos capilares se revientan y se mezclan con el sudor. Eso pasa cuando hay una angustia que usted ya no puede soportar, esa tensión tan enorme que está sintiendo. Y subrayo, Dios, Jesús, dice así: si es posible que pase de mí esta copa. Escuche las palabras más allá del sonido. Escuche las palabras en la intención del Espíritu Santo, en enseñarnos en esas palabras y quién está orando ahí. Si es posible que pase de mí esta copa. ¿Por qué les estoy diciendo que quién está orando? Porque él no necesitaba decir eso. Él podía decir, cancelo, decreto, porque él sí decreta. Él podía decir que estas personas que me vienen a arrestar caigan muertas ahí, hubieran caído muertos. Él podía haber hecho como quisiera. El único en el mundo entero y fuera de este mundo que puede hacer lo que le da la gana es Dios. Y Él no hace lo que le da la gana, Él hace lo que conviene y lo que es justo para el reino de los cielos. Si es posible que pase de mí esta copa. Usted puede notar la oración que se está dando ahí y de quién se está dando. O sea, es una oración que viene de Dios, para Dios. Voy a tomar ese momento, antes de explicar un poco más de esa oración, voy a tomar ese momento y lo voy a transformar al lenguaje actual. Y no digo el lenguaje actual de la Biblia, estoy hablando del lenguaje como se comunica la iglesia hoy en día. Y vamos a quitar a Jesús, que es Dios, y vamos a poner a un creyente de la era moderna ahí, ante la cruz. ¿Cómo sería la oración de esa persona? Decreto en este momento que toda operación sea cancelada y anulada y todos los espíritus encadenados para que no me arresten. Decreto y declaro que dejo inoperantes a todos los soldados romanos. Que se les sequen las manos derechas a los que traen espadas.
Porque no van a pasar de esta línea. Porque quien pasa de esta línea se muere. ¿Están viendo la idea? Sí, muy claro. Volvámonos a Jesús. Abba, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. No lo dijo una vez, lo dijo 2, lo dijo 3 veces. Y cuando lo decía, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Cómo debería ser la oración entonces? Dejemos el Getsemaní y vengámonos a este día, hoy. ¿Cómo debería ser nuestra oración? Señor, si es posible que nos guardes de todos estos eventos, guárdanos. Si es posible, Señor, que me traiga sanidad, tráela. Si es posible, Señor, que pueda vivir más años, por favor que los viva. Pero, y subraya ese pero enorme, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Escuchaba una persona que decía, es que pastor, yo le puse todo en las manos de Dios, y si es la voluntad de Dios, que así se haga. Ajá, usted puso en las manos de Dios, y si es la voluntad de Dios que sí se haga, pero sigue presionando a que se haga su voluntad. Entonces no lo puso en las manos de Dios, se está poniendo en las manos de Dios lo que usted quiere que se haga. Condicionado. Entonces, eso es como el hombre, les decía en una oportunidad, que está orando y le está diciendo a la esposa, vamos a orar para ir a la playa. Pero yo no me muevo de esta casa si yo no oro al Señor y no le pido permiso, porque aquí todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer conforme a la voluntad de Dios. Así que mi amor, yo voy a ir a la habitación, voy a cerrar la puerta y voy a orar y le voy a decir al Señor, Señor, si estás de acuerdo que vayamos a la playa. Mientras tanto vaya cargando el carro con las cosas. Así es que se ora. Así es, o sea, Señor, voy a ir a pedir un préstamo. Los préstamos son malos, deber es maldición, ahorre y compre, pero esa es la oración. Señor, voy a ir a pedir un préstamo, porque quiero ir a Cancún, porque quiero ir a Irak, aunque allá esté allá guerra, pero yo quiero ir a ver las bombas cayendo ahí, porque quiero ir a Italia, porque quiero ir a París. Señor, yo sé que eso que estoy pidiendo no es para mi eternidad, pero yo quiero eso. Voy a ir a pedir un préstamo, que se haga tu voluntad. Y yo quiero que tú medies en lo que yo voy a hacer según tu voluntad. Llega al banco y le dice al funcionario que está ahí, le dice, mire, es que yo vengo por un préstamo, el préstamo quiero que me dé 20 millones de colones, porque tengo ganas de pasear en muchos lugares. A ver, présteme a ver sus ingresos. No, no, sus ingresos no dan, usted no da, pero ni siquiera para pagarle el salario. Usted gana muy poquito. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo conozco un contador que le puede agarrar eso y se lo puede maquillar. Le puede poner ingresos más altos, le arreglamos eso y esto pasa. Nada más hay que pagarle a él 100,000 colones y a mí me da 100,000 colones y esto se lo arreglamos en un 2x3 y dentro de 3 días usted tiene la plata. Así hagámoslo, claro que sí. Hagámoslo así. Entonces viene el hombre, se va donde el contador, le da los papeles, le arreglan los papeles y se va y lo presenta al banco y le dan el préstamo. Y cuando está en el crucero donde va con la esposa ahí con una copa de vino, en un martini, y dice, wow, qué bendición la que Dios nos dio. Es que de verdad que Dios mueve todo. Espero estarme explicando. Así es como funciona. Entonces el Señor dice que no le hagan caso a lo que están diciendo, porque lo que están haciendo y diciendo dentro de un sistema de apostasía, que es la que se manifiesta en estos tiempos, va contrario a lo que Dios dice. Porque el sistema de apostasía es alejarse de la verdad, alejarse de lo que Dios estableció. Y el Señor dijo, en el mundo hallaréis aflicción. ¿O no dijo eso el Señor? En el mundo hallaréis aflicción. Pero no teman, porque yo he vencido al mundo.
Él no está diciendo que no va a estar la aflicción. Él está diciendo que en medio de la aflicción Él está con nosotros. A Pedro le dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Voy a trasladar eso al siglo de ahora. Y voy a hacer una especie de parodia de ese momento. Y cuando digo una parodia es porque me gusta hacer la comparación de los dos momentos. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos, pero yo le digo a usted, declare y decrete para que eso no pase. Reclámele al Padre las bendiciones y apropiese de ellas. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Devolvámonos de nuevo. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, y yo he rogado para que vuestra fe no caiga. En el verso 5 de lo que venimos estudiando, de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, pregunta Pablo a los de Tesalónica: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía, y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que... repito, verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, hablando del anticristo. ¿Sabe qué es lo que lo detiene? Al anticristo, la verdadera iglesia. La verdadera iglesia, pero no la que está pegando brincos, la que está pegando gritos de que te detengo, que no pase esto. No, la que está orando fervientemente porque haya un verdadero y genuino arrepentimiento en los corazones de las personas antes de que se manifieste, no el anticristo, antes de que el rey venga por su iglesia. Esa es la oración correcta. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio, o sea, hasta que se dé el arrebatamiento. Una vez dado el arrebatamiento, pues este inicuo, este pecador, este anticristo va a tomar posición de lo que él quiere. Y entonces, verso 8, se manifestará el inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, o sea, con la palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué va a hacer el inicuo? Poder, señales y prodigios. Así que las personas que andan buscando señales y prodigios para encontrar a Dios, pueden encontrarse al inicuo. Porque el Señor lo dijo claro. Y por favor escuchen la prédica que yo di el viernes. Se llama, la serie se llama Los 36 Milagros de Cristo. Busquen la número 1 que ya se puso ahí. ¿Por qué? Porque cuando el Señor hace los milagros, no es para cambiar algo temporal, es para una verdad eterna. Como no tengo tiempo de explicarlo todo, escuchen esa prédica y eso les va a ayudar. Y van a ver que en los tiempos actuales Dios le permite al enemigo hacer prodigios y señales. ¿Qué es lo que el Señor dijo en el capítulo 24 de Mateo? Que habrá quien haga prodigios y señales y dirá que es Él. Y no es Él. Y con todo, engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvados. Y vea el verso 11 que le da título a mi enseñanza de hoy. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la justicia. ¿Sabe qué es un poder engañoso? ¿Saben qué es algo que significa un engaño? Que lo engañen a uno, que le digan mentiras. Y el poder engañoso consiste en que esas mentiras lo convenzan a uno y uno termine siguiendo esas mentiras. Pero escuche lo que dice el texto. Por esto, Dios les envía un poder engañoso. Dios les envía un poder engañoso. ¿Qué significa eso? Y ahí, si Dios me pone el poder engañoso en mi mente, entonces ¿cómo yo me voy a resistir, pastor? Si Dios pone eso en mi corazón, ¿cómo yo me voy a resistir? Es que no estamos entendiendo, porque tenemos que leer realmente el texto con su contexto. Cuando el Señor dice que envía un poder engañoso, tenemos que entenderlo desde la palabra en Apocalipsis. Cuando dice que al que no se arrepiente le quitará el candelabro.
O sea, le quitará el entendimiento. A ver si lo explico de esta manera. Vamos a imaginarnos que aquí está lloviendo mucho, mucho, mucho. Que no tenemos este techo. Y que entonces Alanita se está mojando. O se va a mojar. Y entonces yo vengo con un paraguas grande y yo tapo a su mamá, a Charol, y a Alanita juntos. Y a Joel. Los tapo ahí. Yo me estoy mojando, pero yo los estoy tapando con el paraguas. Jesús está recibiendo, de una manera figurada, todo el castigo sobre él para proteger a nuestras familias. Él recibe el aguacero, él recibe la lluvia, él recibe todo para que el paraguas esté protegiendo a la familia. Pero entonces vamos a imaginarnos, no es así, solo una imaginación, que Joel se pone rebeldón. Entonces Joel se pone de que no quiero hacer así, a mí no me gusta, yo voy a decretar que esta lluvia se vaya, voy a declarar que esta lluvia se acabe, y yo declaro y decreto. Entonces viene Charol y le dice, Joel, estás actuando mal, eso no es lo que el Señor dice. Entonces dice, yo me voy a hacer a un ladito, porque usted está orando mal y yo voy a orar como Jesús ora, con Alanita. Entonces yo vengo y el paraguas lo sigo poniendo sobre Charol y Alanita. Y Joel se empieza a mojar. Eso es enviar un poder engañoso. Enviar un poder engañoso no es que le pone engaño a la persona, sino que la protección va a ir detrás y sobre la verdad. Y el que está en la mentira va a mojarse, va a resfriarse y la va a pasar difícil. Eso fue lo que le pasó a Saúl cuando el Señor le dijo que le había dejado un espíritu, o mejor dicho, que se había apartado el espíritu y le había dejado un espíritu malo. O sea, le quitó el candelabro, le quitó el paraguas. No es que Dios viene y envía a la persona iniquidad o maldad. Es que Dios no le da entendimiento al que quiere seguir haciendo las cosas en la carne. Porque lo que es de la carne viene. Y lo que es del espíritu viene. Eso le dijo Dios a Nicodemo. ¿Cuántos de los que están aquí quieren entender los últimos tiempos? ¿Cuántos de los que están aquí quieren hacer lo correcto delante de Dios? Yo quiero darles a ustedes algo simple y sencillo. No quiero hacer que ustedes vayan a la casa a hacer un estudio de 2 años, 3 años para saber cómo orar. Aunque, si Dios lo permite, voy a estar trayendo enseñanzas que tienen que ver con la fe y con la oración. Y digo, si Dios los permite, si no viene por nosotros, o muero antes. Pero se los voy a poner sencillo, no quiero complicarlo, porque si yo lo complico, al final de cuentas Jesús nunca lo complicó, nunca. Jesús siempre lo puso simple, sencillo, fácil de entender. Él iba a ser crucificado, él iba a ser arrestado, él estaba saliendo de esa presión que estaba sintiendo porque sabía lo que iba a pasar, no por el miedo a que iba a ser crucificado, no, él sabía que eso tenía que pasar, no porque tenía miedo a la muerte, él sabía que iba a resucitar, era porque por un momento en la historia de la eternidad, Dios le iba a dar la espalda, lo iba a dejar solo en la cruz en una representación de lo que hace Dios cuando una persona no se arrepiente. Por eso cuando él está en la cruz, en un momento dice, Elí, Elí, lama sabactani. O sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese abandonado es que Dios lo dejó a merced de la cruz, a merced de los romanos. No había quien lo defendiera, ni siquiera él mismo se defendió. Porque él dijo, yo doy mi vida, nadie me la quita. Tengo poder para darla y tengo poder para tomarla. Pero no lo hizo por usted, por mí, por su nombre, por la gloria, por la honra. Prefirió estar ahí sufriendo hasta el último instante, hasta el último minuto. Y en ese momento Dios da la espalda por unos instantes y después regresa cuando Él dice todo ha sido consumado y termina diciendo, Abí, papito, en tus manos encomiendo mi espíritu. Primero dijo Elohí, lama sabactani, o sea, está hablándole al juez. ¿Por qué me has abandonado? Al juez, al que está haciendo el juicio sobre él, que nos correspondía a nosotros. Y después que el juicio cae sobre él, determinado por el Padre y obedecido por el Hijo,
Él dice: Abí, papito, en tus manos encomiendo mi espíritu. Antes de que eso pasara, Él había dado una instrucción simple, práctica, sencilla, fácil de recordar. Iba camino con sus discípulos al Getsemaní, al lugar de la oración, y les dijo: quédense aquí, velen y oren. Velen y oren. No les dijo: hagan guerra espiritual. No les dijo: busquen espadas. No les dijo: reúnan a todas las naciones, todos los creyentes que hayan en las naciones para que no me arresten. Solo les dijo: velen y oren para que no entréis en tentación. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, por el sacrificio, por el Espíritu Santo, por la oportunidad de aprender. Por ver, Señor, cómo el ser humano, especialmente los que nos decimos creyentes, nos tomamos atribuciones, Señor, que ni tú te tomaste. Porque tú, Señor, nos enseñaste, Padre bueno, a obedecer al Padre hasta las últimas consecuencias. Ayúdanos, Señor, a hacer y a seguir tus pasos, a no rogar como no conviene. Ayúdanos a orar de la manera correcta. Ayúdanos, Señor, a suplicar y a orar por el bien de tu reino, no por el bien personal. Ayúdanos, Señor, a poder resistir, a dar gracias cuando las cosas salen bien y a dar gracias cuando las cosas salen mal. Porque en tus manos, Señor, sabemos y reconocemos que todo nos ayuda para bien. Ayúdanos, Señor, a poder tener esa idea en nuestro pensamiento que tuvo Job. Hemos de recibir de Dios lo bueno y no lo malo. Ayúdanos, Señor, a saber que si algo nos sucede, como hijos tuyos, Señor, está, Señor, para que repercuta, para que trascienda la vida eterna y no esta temporal. En tu nombre bendito, Señor Jesucristo, le damos gracias a nuestro Padre Celestial y Dios, y gracias por el Espíritu Santo que nos trae entendimiento en esta mañana. Amén.